Randolph nació y creció en un pequeño pueblo de Yorkshire, rodeada de paisajes tan simples y toscos como su vida temprana. Desde niña, siempre fue una persona seria, con una mirada profunda y una mente aguda. En la familia Randolph no había espacio para hablar de sentimientos o secretos. Emily creció siendo reservada, guardando sus emociones para sí misma, y solo unos pocos conocían sus verdaderas aspiraciones. Al terminar la escuela, Emily decidió no quedarse en el pueblo. Con 18 años y un boleto de ida a Portsmouth, se alistó en la Marina, buscando esa estabilidad y seguridad que tanto anhelaba. Pronto se ganó la atención de sus superiores por su dedicación y disciplina, y su carrera comenzó a despegar. Trabajando incansablemente, Emily ganó la confianza de sus compañeros, aunque casi nadie la conocía en realidad. No tenía amigos, solo colegas y relaciones profesionales. La vida de Emily cambió cuando conoció a Liam Hunter, un carismático mecánico con una sonrisa encantadora y una soltura que ella nunca había experimentado. Se conocieron a través de amigos en una fiesta en un pub, y desde el primer momento, Liam la impresionó. Era diferente a todos los que había conocido, espontáneo y cálido. Liam rompió la frialdad de Emily, y pronto se volvieron inseparables. 6 meses después de conocerse, Liam le propuso matrimonio. A primera vista, parecía la pareja perfecta. Una mujer ambiciosa, con una meta clara en la vida, y un hombre amable, que parecía el epítome de la estabilidad. Sin embargo, sus amigos notaron un cambio en Emily. Antes de la boda, parecía estar ausente, casi no reía, y parecía volverse aún más reservada. Sus seres queridos sospechaban que algo la inquietaba, pero ella no daba ninguna explicación. Quizás las tensiones con la madre de Liam, Joyce, una mujer de carácter severo, contribuían a esto, ya que siempre mostraba desconfianza hacia su futura nuera. Un detalle particularmente extraño era que Emily rara vez hablaba de su pasado. Ni siquiera compartió con Liam muchos detalles de su vida antes de conocerse, y esto era una rareza que él trataba de ignorar. Liam no veía motivos para preocuparse. Estaban construyendo una vida juntos, y eso le bastaba. Sin embargo, el pasado de Emily, algo mucho más oscuro de lo que Liam jamás imaginó, estaba siempre presente como una sombra que la inquietaba. Cuando Emily recordaba su hogar en Yorkshire y todo lo que había dejado atrás, el miedo la invadía. Sabía que debía mantener esa parte de su vida bajo llave, sin importar lo que sucediera. Su secreto no tenía que ver con Liam ni con su familia. Al menos, eso creía. Pero su pasado, tú, Dalisoy, como un depredador paciente, aguardaba el momento para salir a la superficie y arrastrarla de nuevo a la oscuridad. Pocas semanas después de la boda, comenzaron a aparecer las primeras señales de tormenta. Después de la boda, parecía que empezaba una nueva vida, pero Emily cada vez se sentía más atrapada. Liam comenzó a cambiar. Si antes la trataba con suavidad y comprensión, ahora mostraba a menudo irritación e impaciencia. Su actitud se volvió más rígida, a veces incluso controladora. Cualquier deseo de Emily de estar sola o dedicarse al trabajo le despertaba sospechas. Parecía que Liam quería controlar cada uno de sus movimientos. Emily empezó a notar que su amabilidad se tornaba en celos y agresividad, especialmente si regresaba tarde del trabajo o pasaba los fines de semana en entrenamientos. Él esperaba que su vida girara en torno a él, pero ella seguía enfocada en su carrera, deseando alcanzar un alto rango. Desde afuera todo seguía pareciendo perfecto. Una pareja joven, éxitos profesionales, una casa cómoda. Pero Emily sentía que su vida se estaba convirtiendo en una sucesión de peleas y malentendidos. Quería hablar con él, explicarle que necesitaba su propio espacio, que su compromiso con la Marina seguía siendo su prioridad. Pero cada vez sus palabras quedaban atrapadas. El miedo la paralizaba. Liam se volvía cada vez más irritable, especialmente cuando notaba que ella se aislaba, evitaba conversar. La tensión iba en aumento. La mañana del 12 de septiembre de 2021, la policía de Portsmouth recibió una llamada de Liam. Su voz sonaba conmocionada. Informó que había encontrado a su esposa muerta en su casa. Los detectives llegaron de inmediato al lugar.
La casa de los Hunter estaba en silencio, pero dentro reinaba el caos. En el dormitorio, los oficiales encontraron el cuerpo de Emily. La escena indicaba una muerte violenta. Había señales de lucha, desorden y varias heridas de arma blanca en el cuerpo de la joven. Todo indicaba que el ataque había sido intencionado y llevado a cabo con una fuerte carga emocional. Liam esperaba abajo, aturdido y apenas logrando pronunciar palabras. Aseguraba que había llegado a casa esa mañana y la había encontrado en ese estado, sin entender qué podía haber pasado. ¿Quién podría odiarla tanto? Repetía. Según él, habían pasado la tarde anterior juntos, después de lo cual él se fue a casa de un amigo, dejando a Emily sola. Sin embargo, los detalles de su historia no coincidían. Los detectives notaron su confusión, cambios de emociones inusuales. Por momentos parecía inconsolable y luego se retraía, como si estuviera decidiendo qué podía decir y qué no. En el primer interrogatorio, Liam repitió la historia de haber dejado la casa, dejando a Emily sola esa noche. Sus palabras sonaban convincentes, pero los oficiales notaron que evitaba mirarlos a los ojos, y los detalles sobre su paradero la noche del asesinato resultaban vagos. Uno de los investigadores, el inspector Garrett, percibió de inmediato cierta falsedad en su relato. Pero por el momento, todo lo que tenían era una sensación de inquietud y desconfianza. Los vecinos, interrogados en el lugar, describieron que en los últimos meses el comportamiento de Liam se había vuelto extraño. Solía mostrarse irritable, especialmente cuando se trataba de Emily. Algunos notaron que discutían, incluso en público, algo que no solían hacer antes. Garrett, un hombre con experiencia, sabía que las simples peleas o desacuerdos familiares raramente terminaban en tragedias tan brutales. Pero en este caso, los motivos personales se sentían demasiado fuertes como para ignorarlos. Sobre el sombrío trasfondo de Portsmouth, comenzaba una intensa investigación policial, y la tarea ahora consistía en encontrar respuestas y, tal vez, desentrañar los oscuros secretos que podrían haberse quedado ocultos si no hubiera sido por la trágica muerte de Emily. Los policías que llegaron a la escena del crimen se sumergieron en el trabajo, evaluando cada detalle con fría precisión. La habitación parecía un campo de batalla. La cama estaba revuelta, las almohadas y sábanas esparcidas, y en el suelo había señales de una lucha intensa. Emily había recibido varias heridas de arma blanca. Su rostro mostraba una expresión serena, pero sus manos, aferradas a las sábanas, ah, eran el último testimonio de su desesperado intento de defenderse. Liam, que esperaba en la sala de estar, parecía desconcertado, mirando fijamente un punto en la pared. Sus manos temblaban y su mirada estaba perdida, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. Durante el primer interrogatorio, repitió su versión de los hechos. Regresó a casa en la mañana, después de pasar la noche en casa de un amigo, y encontró a Emily en ese estado. Sin embargo, a medida que los detectives profundizaban en su relato, cada vez notaban más inconsistencias. El inspector Garrett escuchaba a Liam atentamente. Su intuición le decía que este hombre claramente ocultaba algo. Alguien debió matarla mientras yo no estaba en casa, insistía Liam. Pero cuando Garrett le hacía preguntas sobre su relación, sobre los últimos días y el comportamiento de Emily, Liam comenzaba a mostrarse nervioso, lo cual solo aumentaba las sospechas. Lo primero que llamó la atención de la policía fueron las extrañas incongruencias de tiempo en el relato de Liam. Su coartada, supuestamente confirmada por un amigo, no coincidía con los datos de su teléfono ni con la hora en la que realmente había salido de la casa. Resultaba que Liam no había estado ausente toda la noche, como afirmaba, sino solo unas horas, sin poder dar una explicación clara de lo que había hecho en ese intervalo. Los detectives también comenzaron a interrogar a los vecinos. Uno de ellos, un anciano, comentó que a menudo escuchaba gritos provenientes de la casa de los Hunter, pero que prefería no intervenir. Últimamente, Liam parecía estar siempre a punto de estallar. Dijo, lo vi en la calle aquella noche, pocas horas antes de que llegara la policía. Este dato no coincidía con la versión de Liam y despertaba aún más preguntas.
Otros vecinos mencionaron que en los últimos meses habían notado a Liam en un estado cercano a la ira. A menudo lo veían en la puerta de su casa, con el ceño fruncido, como si estuviera reflexionando sobre algo oscuro y difícil. Algunos incluso confesaron que después de la boda, Liam se veía tenso y nervioso, como si algo en él se hubiera roto. Garrett y su equipo comenzaron a reconstruir los hechos. Al examinar las pruebas, notaron que Liam no solo mentía sobre su coartada. En su teléfono encontraron búsquedas sospechosas, temas de traición, venganza e incluso sobre el perdón después de una infidelidad. Una de sus búsquedas, realizada unos días antes, decía: ¿qué hacer si descubres el secreto de tu esposa? Todo esto aumentaba las sospechas de los investigadores. A medida que la investigación avanzaba, Garrett comenzó a ver en Liam a una persona capaz de tomar medidas extremas por celos y resentimiento. Sin embargo, quedaba una pregunta por responder. ¿Fue este asesinato un acto espontáneo, en un arranque de rabia y decepción, o fue planeado con frialdad? Las preguntas eran más que las respuestas, pero algo se hacía cada vez más evidente. En esta familia, que parecía perfecta, algo había ido profundamente en contra de la normalidad, hasta el punto de convertir emociones humanas comunes en un odio desmedido. En el centro de las sospechas surgió Joyce Hunter, la madre de Liam, cuyo papel en la vida de la familia se convirtió en un inesperado punto de interés en el caso. Los detectives conocían las difíciles relaciones entre Joyce y Emily. Siempre había mostrado un claro desprecio hacia su nuera. Los vecinos y amigos de los Hunter comentaban que Joyce nunca ocultó su desaprobación. En cada oportunidad, recalcaba que Liam merecía una mejor pareja y que Emily ocultaba algo. La policía convocó a Joyce para un interrogatorio, donde mostró su verdadera personalidad. Exteriormente tranquila, manipulaba las palabras con habilidad, como probando hasta dónde podía llegar para mantener su inocencia. Su voz era serena y su tono frío, pero cada palabra parecía tener un veneno latente. Cuando Garrett le preguntó directamente sobre su relación con Emily, ella solo se encogió de hombros y dijo: nunca fuimos cercanas, pero no haría un drama de eso. Sin embargo, los detectives descubrieron que Joyce llevaba una doble vida. Al profundizar en sus finanzas, la policía encontró importantes deudas acumuladas en los últimos años. Joyce, al parecer, había recurrido a un conocido criminal, Ben Calder, famoso en Portsmouth y más allá. Calder dirigía un negocio ilegal de préstamos, y Joyce había acudido a él para mantener su estilo de vida. Poco después, quedó atrapada en un círculo de deudas y obligaciones. Esta conexión financiera con Calder despertó el interés de la policía. Los detectives comenzaron a sospechar que Joyce, desesperada por sus deudas, podría haber visto en Emily una oportunidad. Si su nuera desaparecía, Liam podría heredar su patrimonio. Joyce no ocultaba que consideraba a Emily como un obstáculo en la vida de Liam y quizás en la suya propia. Las entrevistas con los amigos y colegas de Joyce revelaron que a menudo difundía rumores sobre el pasado de Emily, insinuando que no era tan limpia como aparentaba. Una vecina, Maggie, contó a la policía que Joyce solía compartir terribles secretos, supuestamente sobre el pasado de su nuera. Estos secretos iban desde rumores absurdos hasta acusaciones serias. Pero cuando Maggie intentaba averiguar de dónde venían estas historias, Joyce solo sonreía y afirmaba que sabía bien quién era realmente Emily. La presión constante de su suegra, avivada por insinuaciones y miradas desaprobadoras, hacía que Emily se sintiera como una extraña en su propia familia. Quizás esto la volvía aún más reservada y retraída. Al final, Joyce creó alrededor de Emily una atmósfera de sospechas y desconfianza que estaba erosionando su matrimonio con Liam desde dentro. A raíz de estos descubrimientos, la policía comenzó a plantearse una nueva hipótesis. ¿Pudo Joyce haber participado en el asesinato de Emily, aunque no directamente? Garrett y su equipo empezaron a seguir cada movimiento de Joyce, analizando sus llamadas telefónicas y transferencias bancarias, en busca de pruebas que indicaran que ella pudo financiar, incitar o incluso planificar el crimen. En el horizonte de la investigación, comenzaba a emerger una red de conspiraciones y secretos aún más amplia.
Durante la investigación, la policía llegó hasta Ben Calder, el criminal con quien Joyce tenía deudas. Calder era bien conocido por la policía de Portsmouth. A lo largo de los años había construido un imperio de negocios ilegales, desde préstamos clandestinos hasta trabajos sucios, que requerían cierta habilidad para no dejar rastro. Era alguien a quien no se le pedía ayuda, sino a quien se acudía con deudas y súplicas. Y Joyce, hundida en sus deudas, era una de esas clientas. Un registro en la oficina de Calder dio resultados inesperadamente reveladores. La policía encontró numerosos documentos comprometedores que demostraban sus vínculos con Joyce. Entre los documentos y fotografías incautados, había copias de mensajes, grabaciones de audio de sus conversaciones y notas que indicaban que Calder y Joyce habían discutido sobre medidas extremas. Una de las grabaciones destacaba especialmente. En ella Calder, con tono irritado, advertía a Joyce: "Sabes lo que tienes que hacer, y no voy a repetírtelo". Esta declaración dejaba claro que Calder la presionaba para que cumpliera con sus exigencias para evitar las consecuencias de su deuda. Estos documentos arrojaban una nueva luz sobre toda la situación. Joyce se encontraba al borde del abismo: deudas, amenazas y la constante presión de Calder. La policía empezó a sospechar que ella podía haber visto a Emily como un obstáculo para resolver sus problemas financieros. Emily era más joven, exitosa y ajena a Joyce. Tal vez deshacerse de ella le permitiría a Joyce beneficiarse de alguna manera, o al menos recuperar la atención de su hijo, quien podría ayudarla en ese momento difícil. Otra evidencia crucial fue una carta escrita por Joyce que nunca llegó a enviar. En ella acusaba abiertamente a Emily de deshonrar a su familia y destruir a Liam. La carta estaba llena de reproches y mostraba claramente envidia y odio, pero también desesperación. Joyce hablaba de su difícil situación económica, como si en Emily residiera la causa de todas sus desgracias. La policía concluyó que el odio de Joyce hacia su nuera podía haber sido motivado no solo por problemas personales, sino por la catástrofe financiera que se cernía sobre ella. Cuando los detectives volvieron a interrogar a Joyce y le mostraron los materiales encontrados, intentó mantener la calma. Pero Garrett notó cómo sus ojos temblaron apenas al ver las grabaciones con las amenazas de Calder. "Eso no prueba nada", dijo con un tono fríamente sereno. "Solo estaba protegiendo a mi familia". Sin embargo, esa calma se desmoronó cuando Garrett le preguntó directamente si esperaba que Liam, viudo, volviera bajo su influencia y tal vez la ayudara a pagar sus deudas. Por un momento, Joyce perdió el control, apretando los puños, y luego respondió con dureza: "Ustedes no entienden. Hice todo por mi hijo". En ese momento, los policías empezaron a ver ante ellos no solo a una mujer desafortunada, sino a alguien capaz de tomar medidas extremas por interés personal. El cálculo frío, la desesperación y las insinuaciones de Calder sobre resolver el problema comenzaban a formar un oscuro cuadro. Quizás Joyce no fue la ejecutora del crimen, pero su implicación se hacía cada vez más evidente. Garrett dejó claro a su equipo que ahora debían averiguar si la muerte de Emily estaba directamente relacionada con las instrucciones de Calder y las desesperadas medidas que había tomado Joyce. Mientras tanto, en el centro de la investigación, inesperadamente, apareció el propio pasado de Emily, un pasado oculto que ella había guardado con mucho cuidado. La policía comenzó a analizar sus datos personales y pronto descubrió que Emily Randolph en realidad no era quien decía ser. Un análisis detallado de sus documentos reveló que en el pasado había cambiado de nombre y dejado tras de sí una serie de rastros misteriosos. El verdadero nombre de Emily era Julia Stanhope. Provenía de un pequeño pueblo en el norte de Yorkshire, pero había huido de allí más de 10 años atrás. La desaparición de Julia había estado envuelta en una serie de eventos que la policía empezó a investigar cuidadosamente. Al parecer, estuvo involucrada en un antiguo caso de violencia que implicaba a un hombre sospechoso de abusos, y desde entonces había ocultado su verdadera identidad. Emily dejó atrás amigos, familiares e incluso pertenencias personales para convertirse en otra persona. Cambiar de nombre, mudarse y enlistarse en la Marina se convirtieron en su nueva vida.
una vida que se esforzaba por mantener en secreto. Para Liam, este descubrimiento fue un golpe devastador. Cuando por casualidad encontró viejos documentos de su esposa, escondidos en una de las cajas en el ático, se sintió engañado y humillado. No sabía quién era realmente su esposa ni por qué ocultaba su pasado. Liam pensaba que Emily era una mujer en quien podía confiar, pero resultó que toda su relación se había construido sobre una mentira. En su mente empezó a crecer una mezcla de celos y odio que se intensificaba con cada día. En las semanas siguientes, tras enterarse de la verdadera identidad de Emily, comenzaron a tener frecuentes peleas. Liam exigía explicaciones, pero Emily se mantenía asombrosamente tranquila y evasiva, afirmando que su pasado era algo de lo que no quería hablar. No daba ninguna explicación sobre las razones de su cambio de nombre ni sobre el motivo de haber abandonado su hogar. Este silencio y frialdad solo aumentaban el resentimiento de Liam, provocándole un sentimiento de traición insuperable. Todo lo que él pensaba saber sobre ella resultaba ser una ficción creada para ocultar su verdadero yo. Una noche, Liam, solo en casa, buscó en Internet temas relacionados con la venganza, la traición y estudios psicológicos sobre cómo afrontar el engaño en las relaciones. Su historial de búsqueda se convirtió en una pieza importante para la policía. Una de sus búsquedas decía, ¿cómo superar el odio hacia alguien que te ha traicionado? Esto indicaba que Liam estaba en una profunda crisis y quizás a punto de tomar decisiones desesperadas. La noche anterior al asesinato, según establecieron los detectives, terminó con una pelea especialmente violenta. Los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa, pero no le dieron importancia, creyendo que se trataba de una discusión doméstica. Según los testimonios, Liam abandonó la casa tarde en la noche y regresó solo en la madrugada. Ese fue el mismo periodo en el que, según el informe forense, ocurrió el asesinato. Cuando la policía arrestó a Liam, su rostro mostraba una mezcla de ira y miedo. Durante el interrogatorio, inicialmente negó cualquier implicación, afirmando que no tenía motivos para matar a su esposa. Sin embargo, a medida que los detectives presentaban las pruebas, su historial de búsqueda, los documentos de Emily y numerosos testimonios, Liam comenzó a perder la calma. La traición que había sentido se había convertido en la causa de su caída. El juicio de Liam Hunter atrajo la atención de todo el país. Los titulares de los periódicos detallaban la vida privada de los Hunter y la impactante historia de Emily, ahora conocida como Julia Stanhope. La audiencia pública seguía de cerca el desarrollo del caso en la sala del tribunal, donde Liam enfrentaba una grave acusación: asesinato motivado por celos y traición. La historia adquirió un matiz simbólico, tocando temas de confianza y mentiras en las relaciones y exponiendo los lados oscuros del amor, la traición y la destrucción personal. El fiscal, un hombre de voz firme y mirada penetrante, comenzó su alegato describiendo a Liam como alguien cuya incapacidad para manejar el engaño lo llevó a la tragedia. Según el fiscal, Liam descubrió el pasado de Emily por casualidad, lo cual hirió profundamente su orgullo y dignidad. No podía soportar la idea de que su esposa hubiera ocultado una parte tan importante de su vida, y el engaño se volvió insoportable para él. El fiscal presentó las pruebas al tribunal, el historial de búsquedas en Internet, los testimonios sobre las constantes peleas, y finalmente, la noche en que Liam supuestamente decidió resolver el problema de una vez por todas. Sin embargo, el abogado defensor argumentó que Liam no había planeado el asesinato. La defensa sostuvo que esa noche, Liam estaba bajo una intensa presión emocional causada por el shock de la traición y que su acto fue un impulso momentáneo de agresión, no un asesinato premeditado. Liam fue presentado ante el jurado como un hombre que perdió el control debido a la destructiva verdad que había descubierto de repente. Pero el caso de Liam estaba estrechamente vinculado con la historia de Joyce. Durante el proceso, el fiscal también presentó pruebas sobre su papel en los hechos. Salió a la luz que Joyce había influido sistemáticamente en Liam, sembrando desconfianza hacia Emily y sugiriendo que ella tenía motivos ocultos.
Los testigos y vecinos afirmaron que Joyce estaba obsesionada con separar a Liam de Emily y que, supuestamente, lo hacía por amor a su hijo. Los abogados defensores intentaron trasladar parte de la culpa a Joyce, argumentando que ella había llevado a Liam a un estado en el que ya no podía controlar sus emociones. Sin embargo, su influencia era indirecta, y demostrar una participación directa de Joyce en el crimen resultó ser casi imposible desde el punto de vista legal. Al final del juicio, Liam admitió que efectivamente sentía un profundo odio hacia Emily después de descubrir la verdad. Declaró que se sintió como si el engaño le hubiera robado su propia identidad. Sin embargo, continuó afirmando que no había planeado matarla, que fue una desafortunada cadena de circunstancias. Joyce, que asistió a las audiencias, permanecía inmóvil, solo negando con la cabeza de vez en cuando. La sentencia fue severa. Liam fue declarado culpable de asesinato y condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aunque Joyce no fue acusada de complicidad en el asesinato, fue responsabilizada por sus conexiones con Ben Calder y sus actividades financieras ilícitas. Recibió una condena de 5 años de prisión en suspenso, mientras que Calder fue arrestado por otros cargos relacionados con actividades ilegales. La historia de Emily, Julia Stanhope, se convirtió en un trágico recordatorio para la sociedad de cómo los secretos guardados durante años y la desconfianza pueden destruir vidas y llevar a consecuencias irreparables. Este caso provocó una gran reflexión pública, reabriendo el debate sobre los límites de la confianza y cómo el silencio puede convertirse en un arma destructiva.